Bueno, quisiéramos iniciar, Araceli, con el agradecimiento a ustedes, a la gente en lucha, por invitarnos, por hacer parte de este aprendizaje. Y también saludamos a las miles de víctimas que está causando este virus, a sus familias. Y claro, no podemos dejar pasar por alto también el saludo a los familiares de las víctimas de líderes y lideresas asesinados. Nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento, nuestra sensibilidad, ¿vale? Coincidimos en algo importantísimo con el señor Pedro Miguel y con Ricardo, y es que estamos viviendo una crisis. Estamos en una crisis. Pero entonces, profes, nosotros cuando escribíamos sobre este aporte, este pequeño aporte, decíamos, bueno, contexto mundial y latinoamericano, pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde es esa observación, esa reflexión? Y qué no mejor que esta reflexión sea desde la educación popular. Por eso planteamos que nuestra intervención sea una reflexión del contexto mundial y latinoamericano desde una mirada de la educación popular, desde la mirada crítica de la educación popular. Y así las cosas, compañeros, esta crisis no es la primera que vivimos, ni será la última. Esta crisis, la que estamos pasando hoy en el mundo, nos está haciendo recuperar la memoria histórica. Nos está haciendo repensarnos desde nuestras casas, desde nuestro temor al salir a la calle. Nos está volviendo prevenidos, nos está volviendo comprensibles. ¿Comprensibles desde dónde? ¿O comprensibles para qué? Y esa recuperación de esa comprensión, de esa memoria histórica, Araceli, compañeros, compañeras, parte de lo siguiente. Esta pandemia es una de las 12 que hemos vivido en la historia de la humanidad. Incluso hubo una pandemia en nuestro territorio traída por los españoles que acabó, que exterminó a pueblos indígenas. Los borró de la memoria. Viruela, peste negra. Incluso, profes, hemos sido como producto, víctimas quizá del control, del temor, porque lo que está haciendo muy bien el imperio es generar temor, generar miedo. Y ese miedo radica en que nos hemos olvidado de algunos virus que están por ahí todavía, que no nos han hecho encerrar como este SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19 o como coronavirus. Nos olvidamos del síndrome de inmunodeficiencia adquirido y anda por allí. Y tiene en sus haberes más de 25 millones de muertes el SIDA. Y también nos olvidamos de la gripe española, que por ahí también ronda. Entonces, quisiéramos, profes, traer esta reflexión. ¿Qué nos está enseñando el coronavirus? ¿Qué nos está enseñando? A propósito de esta coyuntura, porque créannos que en 2, 3 años el coronavirus era historia. ¿Y pasó la crisis? No, no ha pasado. Por eso es muy diciente cuando el profe o el señor o el periodista Pedro Miguel dice el neoliberalismo se está muriendo. No, se está recomponiendo. Se está reconfigurando. Quizá más adelante no sea neoliberalismo, sino imperialismo, la fase última. Bueno, entonces volvamos a la pregunta, ¿qué nos está enseñando esta crisis hoy? Y entonces partamos de esto. Crisis es un momento de inestabilidad. Crisis es la confrontación de una realidad
en cuanto a las necesidades de uno o un conjunto de personas. Eso es crisis. O sea que nosotros hemos vivido siempre en unas constantes crisis. Por eso el primer aspecto que quisiéramos tratar se llamaría capitalismo y coronavirus. Y entonces, el capitalismo puesto en lo que hoy se llama coronavirus, ¿qué nos lleva? ¿Hacia dónde nos lleva? Entonces, dejémonos llevar a la década de los 60, 70, con la Guerra Fría. Durante y después de la Guerra Fría, el mundo se recompuso, se reconfiguró, y desde dos ópticas, una económica y otra política. Esa reconfiguración del capitalismo en lo militar llevó a que los imperios del mundo, China, Rusia, Estados Unidos, Francia, España, Alemania, se distribuyeran en el mundo de tal manera de que estos imperios quedaran contentos. Así las cosas, entonces, en Sudamérica, en nuestra Sudamérica, hay bases militares regadas por nuestro continente, a excepción de Venezuela y en algún momento a excepción de Ecuador. Esa recomposición militar luego de la Guerra Fría, luego, y aquí profes, compañeros, aquí hubo una que lo fortaleció y fue la caída del muro en la década de los 80. Y esa recomposición militar colocó a Estados Unidos a dominar sobre Sudamérica. En el caso de Colombia, nuestra Colombia, mi Colombia, hay 7 bases norteamericanas: sur, centro, norte, oriente, occidente. Y aquí no estamos sumando el convoy militar norteamericano que hay entre la frontera Colombia-Venezuela. Eso no lo contamos. Esa va por fuera, porque esa contiene otra clase de propósitos. Y nosotros sabemos cuáles son los propósitos. Mantener esa idea de ese capitalismo o de esa falsa democracia. Eso en cuanto a lo militar. Esa recomposición militar. En cuanto a lo económico, entonces el compañero Pedro Miguel tocó algo y se llama libre comercio y se llama apertura económica. Y al llamarse libre comercio, al llamarse apertura económica, no solamente exterminan con las economías propias, sino que imponen la privatización, la tercerización. Esa tercerización puesta ¿en dónde? En terminar los derechos y convertirlos en servicios esenciales. Pareciera que estuviéramos hablando de hoy. No, profes, estamos hablando de la década de los 80 y entrado a los 90. Si se parece en algo, bueno, estoy hablando de Colombia, pero si se parece en algo en sus pueblos, es porque el capitalismo no se ha quedado quieto. Llámelo como lo quiera usted llamar, la explotación siempre va a estar, hasta que no terminemos pues de tajo ese poder económico que tiene el imperio contra la gran mayoría, el 99% de los pueblos. Así las cosas, entonces, profes, vamos a colocar unos ejemplos para que nos demos cuenta cómo en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, está la crisis puesta. Hace poco hicimos unos encuentros, llevamos unos encuentros con estos compañeros de estos países y todos los encuentros coincidían en algo. Existe una crisis económica, existe una crisis política, existe una crisis cultural y una crisis militar. En todos los países que acabamos de nombrar. Allí está la crisis. Entonces, en Colombia, esta crisis, durante la pandemia, vamos a colocar 2 ejemplos, llevó a que nos hicieran pensar que el contagio nos perdió de abrazos, nos perdió de besos, y que lo más grave de esta pandemia es cómo no nos podemos abrazar. ¿Cómo no te puedo abrazar, Araceli? ¿Cómo no te puedo dar la mano, Dani? ¿Cómo no te puedo estrechar, Ricardo? Y lo colocaron como la máxima. Y lloramos por eso. Pero resulta de que lo más tenaz es que las reformas salariales, las reformas laborales,
están adelantándose. Nosotros llorando porque no nos podemos ver, porque no nos podemos abrazar, y el imperio ya tiene reformas salariales en Colombia, reformas pensionales, reformas tributarias. Pareciera que el tapabocas lo tenemos en los ojos, y eso sí que es grave. Esto es tan tenaz que nos hacen ver, por ejemplo, acá en Colombia hay un impuesto que se llama IVA, el impuesto al valor agregado, y nos lo quitaron por días. También ese impuesto a veces se lo devuelven en plata a algún sector del pueblo, acá en Colombia. Y felices todos porque 19% menos y tenga Araceli este IVA, gásteselo. Y cuando se lo gasta, no somos conscientes que las multinacionales son las que vuelven a recibir la plata, hombre. Entonces, esa recomposición económica se está dando a tal punto, de tal manera, que en serio, el tapabocas lo tenemos en los ojos. Han colocado nuestras vidas a un punto tal de que nos encierran y nos dicen cuándo podemos salir. Terminaron con la movilización, acabaron con la huelga. Y no es solamente Colombia, es Brasil, es Chile, es Uruguay, es Argentina. Nos desmovilizaron. Por eso decimos, nos colocaron el tapabocas en los ojos. Y lo que menos le interesa al imperio es la vida. Porque las 12 pandemias, Araceli, que ha vivido la humanidad, han sido millones de personas que han muerto, pero no han muerto los ricos. Muere es el pueblo. ¿Y por qué? Porque privatizaron la salud. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica no existe un país que logre aguantar este contagio. Entonces, aquí viene la segunda parte y es educación popular en tiempos de pandemia. Todos sabemos ya, todos reconocemos que el mundo se está transformando, que el mundo se está moviendo. Aquí viene otra pregunta, compañeros. ¿Se está transformando o lo transformamos? ¿Cuál de las dos? ¿Lo transforman? ¿Quiénes? El imperio. ¿O lo transformamos? ¿Quiénes? Nosotros. Y el papel de la educación popular aquí está puesto en estas condiciones. Primera, el tapabocas no lo tenemos en los ojos. Segunda, el papel de la educación popular es concientizar. Porque algunos dirán entonces, ¿cómo la educación popular en esta crisis económica, política, cultural y militar? ¿Cómo? Entonces el papel hoy de nosotros es concientizar. Y Ricardo comentaba hace un momento esto. ¿Qué educador necesitamos? ¿Cuál es ese profesor que necesitamos? Necesitamos un educador consciente, que le duela lo que le duele al otro, que le duela lo que le duele a la otra, que le duela lo que nos duele a todos. Si a mí me duele, que te duela, ya somos dos y nos volvemos conscientes. Por eso, un primer aspecto de esta concientización es resignificar la movilización. Debemos movilizarnos. Si se está sufriendo una transformación y nosotros queremos hacer nuestra propia transformación, debemos resignificar la movilización. Y la movilización se debe resignificar como la huelga. Y compañeros docentes, compañeras de la CENTE en Lucha, ustedes son pioneros en movilizarse, en movilizar el pensamiento y movilizar la práctica. Y esa constante movilización tiene como el ejemplo, como el mejor acto pedagógico. Concientización, ejemplo, pedagogía. ¿Hacia dónde esa resignificación? Solos no vamos a poder. El magisterio solo, y esta es otra de las premisas, Daniel, que conversábamos hace algún tiempo también con Dani, solos
los maestros no podemos hacer la revolución. Debemos juntarnos con padres, con madres de familia, para contrarrestar no solo esta pandemia, porque no podemos pretender que la crisis se acaba cuando la pandemia termine, cuando el contagio cese. No. La lucha contra el imperio es una constante. Y ejemplo de eso nos está dando Venezuela. Porque la crisis de Venezuela es distinta o sumándose al contagio. Es contra el imperio. Porque el imperio en este momento les bloqueó lo económico. Como a Cuba. En 60 años de ejemplo nos están diciendo que solos no podemos, tenemos que juntarnos. Y el juntarnos es generar encuentros. Si no nos encontramos, otra premisa de la educación popular. Si no nos encontramos, no nos transformamos, como las parejas. Y es duro decirlo, pero si no nos encontramos con nuestra pareja, no habrá transformación. O sea que debemos encontrarnos con padres de familia, con estudiantes, nosotros mismos y desde el colegio, desde la escuela, generar esos sentidos de movilización. Esos sentidos de movilización que posibiliten generar lucha, soberanía y autodeterminación. Y claro, ustedes tienen un ejemplo muy distinto a nosotros en Colombia, pero la huelga no se puede construir con liderazgos que se piensen en llegar a la institucionalidad o llegar al gobierno. En Colombia no ha funcionado así. En Colombia el progresismo tiene muy buen discurso, pero la práctica dice otra cosa. Por eso para nosotros como organización sindical, como ASOINCA, como Sindicato de los Maestros del Cauca, Colombia, la vía electoral no está dentro de nuestros planes. Está es organizar, está el acumular, el formar. Porque no se puede pretender que llegar al gobierno se tome el poder. Error. El gobierno es una cosa y el poder es otro. Y muestra de eso Bolivia, muestra de eso Ecuador, muestra de eso Brasil. Muy buenos discursos progresistas, muy buenos discursos de izquierda, pero quedaron en deuda con el pueblo, más el imperio siguió en el poder. Y quisiéramos cerrar con el último aspecto que tiene que ver con la educación popular en tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento. No nos podemos dejar reemplazar por las plataformas, por las aplicaciones. Hoy mucho se está utilizando desde la mal llamada virtualidad. La virtualidad es otra cosa y no se remite a tecnología o a técnicas. No, la virtud es otra cosa. Hoy nos están reemplazando en Colombia por plataformas, por aplicaciones, donde dicen aquí sobran los profesores porque con un computador podemos atender 200, 300 estudiantes. Por eso la educación popular, al concientizar, así sea en la distancia, nos hace cercanos. Por eso, el mejor valor en la educación popular está en la palabra. Es la palabra. Encuentros, palabra, movilización. ¿Y la palabra desde dónde? Desde la realidad. La palabra desde las letras. La palabra desde la confrontación. La palabra desde la creatividad. La palabra, compañeros, compañeras, no puede ausentarse de la práctica. La palabra debe estar inmersa de la praxis en lucha de clases, en bien colectivo, en ética popular. Si nosotros actuamos de esa manera, no importa que lo hagamos a través de las plataformas, no importa que lo hagamos a través de las aplicaciones, porque lo que estamos recobrando nosotros es el valor de la palabra, es el valor del encuentro popular. 17º Encuentro Popular, México. Allí está la potencia del gestar poder popular. Por eso, la revolución a partir de los encuentros transforma desde el diálogo de saberes.
desde la lectura de textos y contextos. Y claro, la palabra en praxis no puede estar sin la investigación. La investigación educativa y pedagógica con fundamento en los principios de la educación popular. Freire lo decía, quien no investiga no enseña. Quien no investiga no comprende la crisis del contagio hoy. Quien no investiga no comprende la crisis educativa que hay hoy. Por eso quisiéramos decir que las preguntas son las que mueven la educación popular. Las preguntas, la interrogación, la indagación. Nos conectamos a través de lo que nos inquieta. Pero una pregunta desde la realidad, con la realidad. La diferencia entre la educación tradicional y la educación popular radica en la práctica, radica en la confrontación. Por eso, compañeras y compañeros, el 17º educador popular que ustedes están llevando a cabo es el mejor ejemplo de que nos podemos encontrar, de que los estoy sintiendo, nos estamos sintiendo. Y este encuentro debe crear condiciones de transformación. Este encuentro debe crear condiciones de recrear la palabra, de recrear la movilización. Un abrazo. Gracias, Araceli. Gracias al compañero Miguel Andrés.